pues muchas gracias a todos por su asistencia. El día de hoy vamos a hablar de las buenas prácticas para el manejo eficiente de almacenes aeronáuticos. Ok, antes de iniciar, pues mi nombre es Omar Maldonado, actual director de soluciones de aviación en Soma Software, con más de 30 años de experiencia como director de mantenimiento en diferentes aerolíneas. Mi área de experticia es ingeniería, líneas de vuelo, inicio de operaciones, mantenimiento correctivo y preventivo y servicios mayores. Durante mi carrera tuve la oportunidad de ver cómo el almacén se convertía en, o es una de las piezas fundamentales para el mantenimiento de una aerolínea o de un taller aeronáutico. Es la puerta de entrada para, es la puerta de entrada para todas las auditorías. Normalmente cuando tenemos inspecciones por parte de la autoridad aeronáutica, siempre empiezan por el almacén y es allí donde tenemos las grandes debilidades. El día de hoy vamos a hablar de las mejores prácticas para manejar un almacén de manera eficiente. Objetivo para el día de hoy: proveer los conocimientos básicos y las mejores prácticas para manejar de manera efectiva almacenes aeronáuticos de acuerdo con los estándares de la industria. El contenido de la presentación el día de hoy: almacenes aeronáuticos, definiciones y terminología, características de un almacén eficiente, flujo típico de entrada y salida de un componente, indicadores de éxito con el anacronismo KPI, que es Key Performance Indicator, tu almacén en Soma y recomendaciones. Vamos a empezar entonces con los almacenes aeronáuticos, definiciones y terminología. ¿Qué es un almacén aeronáutico? Pues es el espacio físico destinado para el almacenaje de productos y partes para el uso aeronáutico, el cual debe operar bajo procesos definidos y apegados a las normativas y regulaciones de la industria. Aquí vamos a empezar nombrando y señalando la importancia de los procesos en los cuales debe regirse el almacén aeronáutico. Lo que nos diferencia a nosotros de otro tipo de almacenes es que nuestra industria está normada por regulaciones y todo lo que nosotros hacemos en nuestra industria debe estar documentado. El almacén aeronáutico, para ser exitoso, está asociado a los procesos y a las normas que se siguen. Entonces, más adelante vamos a hablar bastante sobre esto, pero quería hacer hincapié en este momento sobre el cual debe operar bajo procesos definidos y apegados a las normativas. Términos comunes: shelf life es el tiempo de almacenaje que puede tener una pieza en el almacén. Esto está de nuevo definido en los manuales de procedimientos de la empresa, pero todo componente que ingresa a un almacén aeronáutico tiene una vida finita o debe estar definida en su manual de proceso. Se denomina esto el shelf life. El punto de abastecimiento o el no stock es el punto en el cual nosotros generamos una alarma en el sistema indicándonos que este componente está llegando a los mínimos establecidos. En algunas empresas se conoce como los mínimos del almacén, también se conoce como punto de reabastecimiento. Componente serviciable es aquel componente que puede ser despachado o instalado en una aeronave. Este componente cumple con los requerimientos de la industria, está documentado de manera correcta, posee toda su trazabilidad y por esto que este componente es identificado como componente serviciable. AOG es Aircraft on Ground, es un término usado en nuestra industria para determinar de que la aeronave se encuentra en tierra por una situación ya sea de repuesto o una situación técnica. Se utiliza este anacronismo para identificar cuando se requiere una pieza que el avión está AOG, de manera de que su proceso de procura sea expedito. La parte descartable es una parte que ya ha cumplido su tiempo de vida o por un daño, esta parte no es reparable, esta parte debe ser identificada y colocada en almacén en una zona específica, de manera que no pueda volver a ser utilizada en una aeronave o en un componente. Parte reparable es aquella que cumplió su ciclo o tiene una falla. Esta parte
va a volver a ser utilizada, esta parte es identificada y normalmente esta parte es enviada a talleres especializados para su reparación de acuerdo al CMM o el Component Maintenance Manual o el Overhaul Manual, de acuerdo a la reparación que vaya a hacerse en esta parte. Trazabilidad se utiliza en nuestra industria para identificar la documentación de un componente. Este componente en nuestra industria debe cumplir con ciertos requisitos y esos requisitos normalmente nosotros lo llamamos como la trazabilidad, en componentes rotables que tengan la 8130, en componentes consumibles que vengan con su packing slip, que sea comprado a un proveedor que esté aprobado y que haya sido auditado, etcétera. Certificado de calibración en las herramientas, traceable al NITS, todo esto se engloba en la documentación y también se habla de la trazabilidad de este componente. ¿De dónde viene este componente? ¿De dónde fue comprado? ¿Dónde fue su última reparación? Cuarentena es el término que utilizamos para aquel componente que ingresó al almacén y su documentación no está de acuerdo a los estándares o los procesos internos de la empresa. Este componente va a cuarentena, ya sea que la factura, el número de parte de la factura no corresponde con el número de parte que fue adquirido o que el componente no vino con vencido. Resulta que mi política de almacén indica de que ese componente tiene un shelf life de 2 años y este componente viene con una tarjeta 8130 del 2001 y este componente ya prácticamente viene con el shelf life vencido. Yo no puedo ingresarlo al almacén. Entonces este componente va a cuarentena de acuerdo a las políticas de la empresa, en donde tendrá un tratamiento, será retornado al vendor, o si es un problema en la documentación, pues la documentación es provista por el proveedor y entonces este componente podrá salir de la cuarentena de acuerdo a las políticas de la empresa. Incoming Inspection es el proceso en el cual estamos hablando de los términos más comunes. Sabemos que en nuestro almacén hay infinidad de términos, estamos hablando de los que más comunes se seleccionaron para este webinar. El Incoming Inspection es el proceso de esa auditoría de documental, de ese proceso en el cual el componente es auditado versus el estándar, versus el manual de procesos del almacén y se verifica de que cumpla con todos los requeridos para poder declarar que ese componente ingrese al almacén y sea declarado como un componente serviciable. Vamos ahora con las características de un almacén eficiente. Bueno, un almacén eficiente, vamos a empezar con, requiere un espacio físico con condiciones mínimas. ¿Cuáles son estas condiciones mínimas? Pues un entorno, iluminación, ventilación, condiciones ergonómicas para su trabajo y manejo de carga. Cuando hablamos de condiciones ergonómicas, a veces los almacenes crecen hacia arriba y entonces en el segundo piso el almacén no es tan alto y entonces la persona que va a trabajar ni siquiera puede entrar porque el almacén es muy pequeño. Estamos hablando de ese tipo de condiciones ergonómicas, un ejemplo, casos de uso. Orden y limpieza y ambientes especiales con controles de temperatura y humedad. Un almacén eficiente dispone de herramientas tecnológicas que soporten la operación, dispone de un sistema de control de inventario y manejo logístico, dispone de controles de acceso y seguridad biométricos, cámaras y otros, y dispone también de sistemas de control de incendio como herramientas que soporten la operación. Un almacén eficiente funciona bajo los procesos. Aquí hago de nuevo mención a lo que hablamos en el concepto. Un almacén eficiente funciona bajo procesos claves definidos, documentados y comunicados. Estos procesos claves, entre otros, está la requisición de materiales, la entrada y salida de componentes, reposición de inventario y otros. Y otra de las características de un almacén eficiente es su gente. Un almacén eficiente cuenta con personal suficiente para el tamaño de la operación, está capacitado y comprometido, igualmente remunerado de acuerdo a sus competencias y el mercado, reconoce sus logros y celebra sus éxitos. Un almacén eficiente, hablamos ya del espacio físico, hablamos de las condiciones ergonómicas, hablamos de su gente y hablamos de los procesos.
Este es un layout típico, no significa que todos los almacenes van a tener esta distribución, pero aquí lo que es, más allá de señalar el espacio físico como tal, es de las zonas que debe contar un almacén. Un almacén debe contar primero con controles de temperatura y controles de humedad, sistema extintores de incendio, debe contar con un sistema, con un área o una zona de incoming, ¿ok? Donde ingresa este material que se compró, tuvo una requisición, llegó la orden de compra, el componente está ingresando al almacén, este componente entra a esta zona y es aquí donde se hace el proceso documental. Esta zona debe estar separada del resto del almacén para evitar de que cualquier componente ingrese al almacén y sea colocado en un shelf o en un estante y el componente no tenga la documentación requerida. Entonces, por eso esta área debe estar separada del área de la estantería. Tenemos un área de herramientas, debe estar normalmente cerca de la puerta porque es de uso constante. El área de lubricantes está con temperatura controlada y está separada por supuesto, de oxígeno y está bien lejos del área de los componentes a ser instalados. Tenemos un área grande acá, esta área puede que esté dentro del almacén o puede que esté en otro sector, pero es donde tenemos los rotables, tenemos los motores, frenos, APU, trenes, componentes de envergadura, componentes grandes. Estos componentes son serviciables en este caso. Tenemos el área de los Line Replacement Unit, los LRU, área de componentes controlados, el área de componentes de aviónica, es de igual de temperatura controlada, pero esta área tiene los shelves aterrados y se utilizan bolsas antiestáticas para estos componentes aviónicos. Aquí van todos los componentes que han sido removidos, van a ser reparados. Tenemos una oficina, el área de nitrógeno y el área de cauchos. El área de cauchos, por la envergadura del caucho, bueno, estamos hablando en este caso de aerolíneas grandes, tiene una entrada separada para el ingreso de cauchos al almacén. ¿Ok? Entonces aquí lo que buscamos, y este es el área de las estanterías. Aquí más allá repito, del espacio físico, porque los espacios físicos pueden estar, el almacén puede estar distribuido en distintos espacios, lo importante es que existan las zonas para que nuestro almacén sea eficiente. Parte de las características de un almacén eficiente, pues es un almacenamiento en racks donde se identifica el aisle o el shelf, el pasillo y el estante. Hay una ubicación por zonas. Tu sistema de control de inventario refleja que cada componente se encuentra en una zona específica, en un shelf específico y un pasillo específico. Esto te permite ser efectivo a la hora de tú localizar la parte y tu tiempo de respuesta va a ser menor, siempre que tu almacén tenga una organización de este tipo. Y las partes deben estar identificadas de acuerdo a tu manual de procedimientos y procesos. Hay identificaciones de componentes, está la tarjeta blanca, que es una tarjeta de identificación, una tarjeta amarilla, normalmente en algunas empresas se utiliza como una tarjeta serviciable. La tarjeta verde es aquel componente que fue removido y es un componente que va a ser reparado, y la tarjeta roja es un componente que va a ser descartado. Los colores, pues de nuevo, están asociados a su manual de procesos, pero lo más importante, una de los elementos a auditar en un almacén es la identificación de las partes. Normalmente en nuestra industria llega la autoridad aeronáutica, hay una inspección al almacén y siempre se consigue un componente que no está correctamente identificado y eso nos genera una no conformidad. Entonces, característica de un almacén eficiente, que todas sus partes se encuentren correctamente identificadas de acuerdo al manual de proceso, y ese manual de proceso está traciable a los requerimientos de la autoridad aeronáutica y a los estándares de la industria. Importante esto, hacer mención a la identificación de parte del almacén. Haga un ejercicio a aquellos que están hoy en el webinar con nosotros, vayan al almacén y vean cuántas partes están en el almacén no correctamente identificadas.
es común tenerlo, y bueno, el cumplimiento de las políticas hace también que tengamos un almacén eficiente. Vamos a ver ahora un flujo típico de un almacén, de entrada y salidas de un componente. El proceso de ingreso de parte de un almacén aeronáutico pues se inicia cuando la parte se recibe, que originó esta recepción de partes. La originó pues un no stock, un requerimiento por no stock. Estábamos en cero en el almacén. Hay un requerimiento técnico, el avión tenía una falla y estamos recibiendo esa parte porque tenemos un requerimiento técnico, o teníamos a un AOG, o es una recepción de partes porque fue planificada. O sea, compramos una parte porque estamos cumpliendo con una directiva de aeronavegabilidad, y entonces hicimos un requerimiento a compras y ya la parte está ingresando al almacén. Esto es un requerimiento planificado en este caso. Una vez que recibimos la parte en esta zona cero, esto es personal del almacén, verifica que el componente en la recepción de partes interviene el almacén. ¿Por qué? Porque estamos verificando la orden de compra, que las cantidades que se compraron son las mismas que se están recibiendo, que la factura o la proforma haya llegado con el componente, y de nuevo la cantidad de documentos que exige mi manual de proceso. Una vez que esa parte ya fue recibida por el almacén, no he entrado al almacén todavía, va al proceso de Incoming Inspection. El proceso de Incoming Inspection lo tenemos en otro color. Aquí interviene el equipo de control de calidad, seguramente de control de calidad, y este departamento, de acuerdo a sus procesos, va a verificar que la documentación de esta parte esté de acuerdo a los requerimientos aeronáuticos. 8130, certificado de conformidad, Tear Down Report, el Packing Slip, certificado de calibración. Siempre nos sucede cuando compramos una herramienta y la herramienta viene nueva, y entonces porque viene nueva no viene con certificado de calibración. Compramos un torquímetro y el torquímetro llegó, pero llegó sin certificado de calibración porque es nuevo. No es aceptable porque toda herramienta en almacén tiene que tener un certificado de calibración. Seguramente cuando se colocó la orden de compra no colocaron eso como un requerimiento. A veces se compran las partes y las partes hay que comprarlas y mandarlas a calibrar. Entonces, este tipo de documentación es la que chequea el inspector de Incoming Inspection, adicional a la inspección física del componente. Si es un componente de aviónica, verifican de que tenga sus tapones o los plugs, los K-plugs que van en los conectores eléctricos, que venga envuelto en el material antiestático, etc. La documentación está aprobada, no está aprobada, el componente va a cuarentena. ¿Cuánto tiempo va a permanecer en cuarentena? Lo que indique en mi manual de procedimientos de almacén y de Incoming Inspection. Una vez que el componente, el documento fue provisto, en caso de que sea un documento que estaba faltante, el componente vuelve Incoming Inspection, y en este momento el inspector acepta el componente, llena la documentación que tiene que llenar, y el componente ingresa al inventario. Aquí es donde se hace el registro y se ubica el componente en la zona que debe colocarse, a la cual ya le había sido asignada por el almacén. Ingresó al componente en este rombo, ingresó el componente. Este es un proceso en el sistema de control de inventario, y luego se ubica físicamente la parte, de acuerdo a lo que me indicaba el sistema, a dónde va ubicada esa parte. Entonces, este es un proceso a grandes rasgos de ingreso de componentes en un almacén aeronáutico. De nuevo, hacemos mención, esto está de acuerdo con las políticas del manual de almacén de su organización. Vamos a ver ahora el proceso de salida de partes de un almacén aeronáutico. Se inicia con la solicitud de componentes. ¿Quién hace esta solicitud de componentes? La hace el técnico. La hace el técnico, la hace
la hace el técnico, el personal del almacén verifica en inventario, verifica si hay en stock el componente. Si hay en stock, se procede al despacho del componente y el despacho normalmente está asociado a una work order o una orden de taller, en este caso. Si el componente no hay en stock, pues con el sistema de control de inventario verifican si hay un alterno. Si hay un alterno, se procede al despacho y de nuevo asociado a una aeronave con su respectiva work order o orden de taller. Si no hay un número de parte alterno, entonces se genera el no stock. Se inicia el proceso de requisiciones y esto es otro flujo que se inicia en este momento al generarse un no stock. ¿Ok? En este momento vamos a hablar de la salida del componente, no vamos a hablar del inicio del proceso de requisiciones como tal, que lo vamos a conversar en los próximos webinars del proceso logístico de una empresa vamos a hablar de requisiciones, cotizaciones, órdenes de compra, ingreso de compras, etc. Hoy estamos hablando de las buenas prácticas para un almacén eficiente y en este momento estamos hablando del flujo típico salida de un componente. Una vez que el componente se despacha, ahí viene la siguiente pregunta. ¿Esto es un LRU, un motor o un tren de aterrizaje? Y viene el proceso de instalación de la parte. Este proceso de instalación de la parte no lo hace el almacén, este proceso de instalación de la parte lo hace normalmente el departamento de ingeniería, porque aquí involucra, pues, primero la confirmación de la instalación. Una vez que el almacén despacha el componente, puede ser por varias razones, puede haber sido un troubleshooting, un cazafalla, o realmente la instalación del componente, pero el almacén como tal no sabe en qué posición va a entrar el componente, si es posición 1, posición 2, posición 3, los detalles de la instalación del componente, ni los detalles del componente removido. Entonces, este proceso de instalación de partes está colocado en este color, es un proceso que hace otro ente, puede ser ingeniería, puede ser planning, e involucra en lo que llamamos el control de componentes. Entonces, con esto concluimos la salida de un componente. Ojo, si no es un LRU, pues el componente es simplemente despachado. Estamos hablando de componentes que son consumibles. Un componente consumible no se instala en una aeronave, se despacha a la aeronave, se despacha un morrín, se despacha un tornillo, se despacha un aceite, no se instala en la aeronave. Vamos a revisar si tenemos preguntas. Segundo. Ok, Brian nos solicita que hablemos del área de los LRU. El área de los LRU son aquellos componentes que son los componentes que pueden ser instalados en la aeronave. El anacronismo de LRU es Line Replacement Unit. Es el área, en este caso están separados los LRU en esa, déjame volver a la pantalla donde teníamos el layout del almacén. Creo que te referías a esta área, al área de los LRU. Y aquí donde están todos los componentes, los Line Replacement Unit. Aquí están separados las áreas de aviónica. Aquí podemos tener bombas hidráulicas, podemos tener ACM, podemos tener válvulas, son Line Replacement Unit, tienen un tratamiento, tienen también una temperatura controlada, pero no están ligados a los componentes del área de aviónica por la característica de estos componentes de aviónica. ¿Ok? Verifico si tenemos alguna otra pregunta. Ok, no tenemos más preguntas. Seguimos entonces con nuestro webinar. Vuelvo hacemos un repaso rápido de los flujos típicos de entrada y salida de un componente.
Y vamos a hablar ahora de los indicadores de éxito de un almacén aeronáutico. Los KPI, Key Performance Indicators. Ok, ¿cómo medimos? Entonces, el día de hoy estamos hablando de las buenas prácticas para el manejo de un almacén eficiente. Hablamos al inicio de qué era un almacén, hablamos de esa terminología, hablamos de las características de este almacén, el punto de vista de espacio físico, de procesos, hablamos de su gente, pero ¿cómo medimos? ¿Cómo medimos un almacén? Pues un almacén lo medimos con los indicadores de éxito. El primer indicador que tenemos es el de porcentaje de merma. ¿Qué es la merma? Pues es el material que resultó expirado, perdido, sustraído, mal conteo con respecto al inventario total. ¿Ok? Una vez que nosotros identificamos que tenemos una merma, entonces debemos diferenciar cuál es el motivo de la merma. ¿Ok? Si fue sustraído, si fue mal conteo, si fue que el componente se venció en el almacén. Sucede mucho en nuestra industria al no tener un control del shelf life del componente, sobre todo con componentes del tipo sellantes que tienen una fecha finita, 6 meses desde su compra. Llega el componente, no tenía un buen proceso de incoming inspection, el componente terminó en el shelf y cuando al pasar el mes que se hizo el gasto, que se compró este componente, el componente lo agarra el técnico, entonces lo ve el inspector donde lo van a utilizar y ven que el componente está vencido. Entonces ahí se está originando una merma, el componente no puede ser utilizado y resultó expirado. Ahí no teníamos un proceso en nuestro almacén del FEFO que llaman, que es el First Expiring, First Out. O sea, nosotros deberíamos tener un proceso en almacén el cual determine que lo primero que se está venciendo es lo primero que yo debo estar sacando, que es lo que debo estar despachando. Si no tengo eso definido, puede que esté despachando componentes que su fecha de expiración es posterior a alguno que ya tengo adentro almacenado. Eso me origina merma. Me origina merma también un componente que, de acuerdo al sistema, el sistema de inventario, en el sistema esté registrado el componente y cuando voy físicamente el componente no esté en el almacén y no hay ningún despacho de ese componente. Entonces, si yo saqué un componente a la ligera, lo despaché sin una work order, sin una orden de trabajo, pues el componente no quedó registrado y se ve que hay un faltante. Eso también es una merma. Entonces, diferenciamos por qué es la merma y se calcula en valores, en este caso dólares, con relación al inventario total. Generalmente las mermas con mayor al 1% deberían de generarme una alerta. Esto de acuerdo también al tipo de negocio que estamos operando. Deben contabilizarse en el sistema por cada mes. Entonces, esto es importante porque este indicador, pues, nos dan las alertas y nos indica cuándo estamos perdiendo material, dónde está el material que estamos comprando y nos lleva a tomar acciones para fin de reducir estos valores que estén por debajo del 1% en este caso, de acuerdo a el tipo de negocio que estemos operando. El próximo indicador es el cumplimiento del layout. Es el cumplimiento del layout. ¿Qué es el cumplimiento del layout? Bueno, y lo que buscamos es verificar que el componente realmente se encuentre ubicado de acuerdo a lo que dice nuestro sistema de control de inventario. ¿Ok? ¿Cómo se hace esto? Bueno, se calcula haciendo un muestreo aleatorio del 1 al 2% de los ítems. Bajos cumplimientos implican demora en los tiempos de entrega. Valores por encima, por debajo del 90% son señales de alerta. Fíjense que un almacén eficiente tiene que tener un porcentaje, como decía aquí la lámina, por encima del 90%, casi cercano al 100% con respecto al cumplimiento del layout. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos un componente, el componente nos indica el sistema de inventario de que está ubicado en el pasillo tal, shelf tal,
y yo voy a ese sitio y no está ese componente, pues el avión puede que no vuele, porque el componente no existe, no hay en almacén. Se generó una demora innecesaria y resulta que el componente estaba mal ubicado. El componente lo colocaron en otro pasillo. Quisiera verificar, por favor, si me están escuchando. Entonces, es importante el cumplimiento del layout. Esto es otro de los indicadores de éxito de un almacén eficiente, que el componente se encuentre ubicado de acuerdo a lo que dice nuestro sistema de control de inventario. ¿Cómo hacemos esto? No vamos a verificar cada uno de los componentes que se encuentran. Hacemos un muestreo. Si tenemos 300 componentes, yo hago una muestra de 20 componentes al azar, verifico que la ubicación que me dice el sistema, realmente el componente se encuentra allá. Debe estar por encima del 90%. Si yo verifiqué 300, 290 deben estar bien ubicados. Este indicador nos permite entonces ahorrar tiempo a la hora de buscar componentes y nos permite detectar si tenemos una merma. Si el componente ya no está en ningún lado, pues entonces eso pasa a ser una merma. El componente se extravió. El otro indicador de éxito es el porcentaje de cumplimiento de inventario físico versus el teórico. Bueno, este es el típico inventario, se calcula haciendo un conteo manual y comparando versus el sistema. Los ajustes de inventario pueden derivar en registro de merma, tal cual acabamos de conversar. La frecuencia mensual es recomendable, pero aquí depende también del tipo de negocio que tenemos y, y de lo grande que sea nuestro almacén. Y no debe hacerse en horas que afecten la operatividad. Y el porcentaje de stock out es el material en cero, es el número de componentes en cero entre el número total de componentes. ¿Ok? Este es un indicador compartido con compras y finanzas. Se calcula contabilizando componentes sin disponibilidad versus el total de los ítems. El valor ideal depende del tipo de la operación. O sea, nosotros tenemos un almacén, no significa que nosotros no podemos tener en almacén ningún componente en cero. No. Hay ciertos componentes que de acuerdo a su rotación pueden estar en ceros y no afectan mi operatividad. Pero es importante saber, si tenemos un almacén con 1000 componentes y yo tengo un stock out de 800 componentes, entonces yo tengo un problema de abastecimiento y entonces esto va a incidir en la eficiencia de mi almacén, porque no tengo partes para poder proveer a nuestro cliente, que en este caso es la aerolínea o en este caso es el taller. Por eso decimos que esto es un indicador compartido entre compras y finanzas. Todo esto está alineado para operar con rapidez y confiabilidad. Entonces, un almacén eficiente es aquel que se maneja con indicadores de éxito, porque le permite saber dónde está y cuáles son las acciones a tomar para corregir las posibles fallas que tenga en su almacén y ser eficiente. Ok, en unos minutos vamos a comenzar con el webinar el webinar que tenemos pautado para la 1 de la tarde, hora 12, hora del este. Ok, vamos a hacer un pequeño repaso de tu almacén en Soma. Vamos a verificar si tenemos alguna pregunta antes de iniciar en el almacén en Soma. Estamos verificando si hay preguntas. Ok. Volvemos entonces a la presentación. Bueno, en Soma tenemos como uno de nuestros módulos, está el módulo de logística y componentes. Aquí tenemos una muestra de cómo se ve un almacén en Soma. Estamos viendo los botones azules, en este caso, que es nuestro proceso de almacén. Los botones naranjas son los procesos de logística. Y bueno, aquí importante señalar, pues tenemos distintos almacenes. Los almacenes están ubicados por zonas, número de parte, descripción, el tipo del componente, el serial, la cantidad, a qué lote pertenece este componente. Esto del lote aplica a los componentes consumibles.
el estado del componente, si está esperando por inspección, su shelf life, y en este caso me señala cuál fue el inspector o el proceso de incoming inspection al cual fue sometido este componente. Entonces, esto es un sistema de control de inventario, bueno, en este caso es especializado para nuestra industria aeronáutica, y así se muestra un almacén en Soma. Fíjense que tienen una lista donde ustedes pueden filtrar entonces los componentes por shelf life, por estado, muéstrame lo serviciable, muéstrame lo que no está serviciable, muéstrame lo que está esperando por inspección, muéstrame lo rotable, muéstrame lo que es motor, muéstrame lo que es herramienta. Quiero ver los componentes por zona. Entonces, si vamos a ver los indicadores, aquí fácilmente podemos hacer el indicador del inventario físico, ya, el, el inventario físico versus el inventario total. Porque podemos verificar entonces por zonas y vamos a ver si está el componente ubicado físicamente o no. De igual forma, aquí vemos también cómo en un almacén típico vemos el punto de reabastecimiento, entonces podemos auditar por almacenes y ver el punto de reabastecimiento o el mínimo de ciertos componentes que son importantes para la operación de esta aerolínea. Y aquí también podemos ver el reporte de shelf life y calibración de los componentes. Vemos por colores el vencimiento. En este caso estamos viendo un O-ring que tenía un shelf life vencía en esta fecha, venció hace 6 días y lo muestra en rojo. Este componente no puede ser utilizado porque ya venció su shelf life. Aquí lo que me está generando es la alerta para que yo lo retire y va en este caso a descarte, porque este componente ya venció su shelf life. Vemos en color ámbar, pues componentes que no se ha vencido su fecha, pero está próxima a vencerse. Estos componentes de herramientas, consumibles, rotables. Esto aplica para todos los componentes y aquí podemos filtrar por el tipo de almacén, en qué zona se encuentra, el tipo de componente, el estado, etc. Son reportes especializados que salen desde SOM. Y pues antes de ir a la demostración web, pues quería hablarles un poco de Soma. Soma es la solución en la nube para la gestión aeronáutica que cumple los requerimientos actuales de la industria. Hoy estamos hablando de nuestro módulo de compra, inventario y componentes, de las buenas prácticas de un almacén. Entre las buenas prácticas estaba la disposición de un sistema de control de inventario y Soma es un sistema de control de inventario ideal para nuestra industria aeronáutica. Adicional al sistema, al módulo de compras e inventario de componentes, tenemos el módulo de operaciones de vuelo, el módulo de producción, el módulo de mantenimiento, ingeniería y confiabilidad y el módulo de control y vencimiento de documentos. Voy a hacer una pausa para ver si tenemos alguna pregunta antes de irnos a la demostración web. Tenemos una pregunta de Edgar Cáceres. ¿Quién designa el tiempo límite de los O-ring? El fabricante determina el tiempo límite de los O-ring y también tu manual de política. O sea, tú para ciertos consumibles, tú determinas que tu shelf life es 1 año, 6 meses, pero también en el caso de los O-ring, la etiqueta o la bolsa donde viene el O-ring te dice el tiempo del shelf life. Entonces tú normalmente asumes ese tiempo y lo colocas en el sistema de control de inventario. No tenemos más preguntas al momento. Volvemos entonces a la presentación. Vamos entonces a la demostración web. Un segundo. Entonces, para entrar en Soma, ingresan a nuestra página web www.somasoftware.com y con solo darle login, pues ingresan a
a Soma, le dan login y inmediatamente entran a Soma. Ok, ya yo estaba logueado y por eso no me pidió mi contraseña. Hoy estamos viendo el módulo de componentes. Ok, es básicamente lo que le habíamos señalado. Déjeme colocar esto un poco más grande. Los botones azules, aquí tenemos los diferentes eh, componentes clasificados por zona. Quiero ver todo lo que está en la zona B1, pues esto me permite a mí auditar de manera rápida y ver el cumplimiento del layout. El cumplimiento del layout. Ese es el indicador. Con esto puedo ver el cumplimiento del layout. Puedo identificar los componentes por zona y puedo ubicarlos en los diferentes almacenes si así los tuviese. Puedo ver que está serviciable en cada una de las zonas, el shelf life, la inspección. ¿Ok? Aquí está el listado de los componentes despachados a la aeronave. De acuerdo al tipo de aeronave, yo puedo, a la matrícula de la aeronave, yo puedo ver qué componente es despachado a la aeronave. Aquí también hay nuestro módulo de reportes. Si vamos al módulo de reportes, podemos ver todos los reportes asociados al almacén. Pues tenemos reporte de componentes en almacenes. Y en el reporte de componentes en almacenes, yo puedo ver todos los componentes que tengo en el almacén. Y en este caso, Soma nos permite ver, nos da una herramienta para hacer el conteo de inventario. Yo bajo esto, tengo este archivo en PDF, que lo acabo de bajar de Soma, lo acabo de bajar de acá, donde tengo el inventario de todos los componentes en almacén, y en este archivo pues tengo el listado de todos los componentes, y fíjense cómo tengo la cantidad física, cantidad en Soma versus cantidad física versus segundo conteo, y me hace la pregunta si coincide o no coincide con el físico en Soma. Entonces aquí podemos ver merma, aquí podemos ver componentes, y hacer cotejar lo físico versus lo que está en el sistema. Quisiera confirmar si están viendo mi pantalla. Ok, un segundo. Ok, tengo una pregunta de Jorge Cervantes. ¿Cómo se dan las alertas? Jorge, ¿podrías indicarme estamos hablando de las alertas del Shell Life? Estamos hablando de las alertas del Shell Life, las alertas las da el sistema a través de notificaciones. El sistema puede enviar a través de los colores, me está dando una alerta. Cuando ingreso al sistema, al ver los diferentes colores, me va indicando, quiero verlo, déjame mostrártelo acá ya que estamos en la aplicación web. Acá que está por vencerse en el nombre de tu empresa, vas a ver acá componentes Life calibración. Aquí me muestra todos los componentes que se están venciendo. Y si le doy este botón, notifícame, yo puedo configurar que me llegue a mí un correo electrónico con todo el Shell Life que se está venciendo en mi empresa o el próximo que se va a vencer en los próximos 30, 60, 90 y 180 días. Con tan solo darle a este botón, veo, quiero que me mandes todos los meses en tal día, cuántos reportes quiero ver, los componentes de Shell Life y los que se vencen en los próximos 30, 60, 90 días. Entonces tú puedes configurar Soma para que te indique qué componentes en Shell Life se te están venciendo. Espero con esto que hayamos contestado tu pregunta. Voy con otra pregunta. Me gustaría tener más información sobre sus productos, costos y beneficios, así como sus representantes en el área LATAM, específicamente para Venezuela. Con gusto, amigo García, te estaremos contactando, nuestro gerente de ventas y te estará contactando para darte mayor información. Brian, ¿cuánto cuesta la suscripción de Soma? Igual, te estaremos contactando. Gracias por tu pregunta. Te estará contactando nuestro gerente de ventas. Seguimos entonces con la presentación y les recuerdo que en los próximos 5 minutos vamos a
arrancar de nuevo con el webinar. Vamos a repetir este webinar, tenemos otro pautado para dentro de una hora. Entonces vamos a ir cerrando, ya salgo de la presentación web. Si no tengo más preguntas, vamos con las recomendaciones. Para un almacén eficiente, ¿qué necesitamos? Defina, documenta, difunda e implemente procesos claros que sean funcionalmente operativos y que cumplan con los estándares de la industria. Número 2, disponga de un habilitador tecnológico que le permita registrar y controlar todos los movimientos de inventario. Número 3, asegure que todo el equipo de trabajo conoce cómo influye su desempeño individual en el logro de los factores críticos de éxito del negocio. Y el número 4, identifique su layout óptimo de acuerdo al espacio físico disponible y a las necesidades de su cliente. Estas recomendaciones, al igual que los indicadores de éxito, los KPI, pues harán que su almacén sea un almacén eficiente. No tiene que ser un almacén grande, tiene que ser un almacén correctamente documentado, con todas sus partes identificadas y que sigan sus procesos para que sea un almacén eficiente. Con esto estamos concluyendo nuestro webinar del día de hoy. Quisiera agradecerles a todos por su presencia en el webinar. Recuerden que en 5 minutos estamos arrancando el webinar de nuevo. Ok, voy a revisar las preguntas antes del cierre. Carlos Gómez, ¿cómo maneja el sistema las intercambiabilidades de componentes? One way, two way, ¿cómo y quién los declara? Los declaras cuando tú creas el componente en el sistema. Tú declaras si el componente es one way, two way, y declaras qué componente es intercambiable. Cuando creas el catálogo del componente, también declaras, colocas qué componente es intercambiable y si es one way o two way. Eso es catálogo de componentes, Carlos. Igual te podemos contactar para darte mayor información sobre esto. Joan Esparragosa, no me queda claro los vencimientos de documentos. ¿Cómo lo puedo ver a través del programa? Al igual de cómo veo las gráficas de los indicadores. El programa no te muestra gráficas de indicadores, el programa te da las herramientas para calcular los indicadores, Joan. Y los vencimientos de los documentos es un módulo adicional, es otro módulo que no es el que estamos conversando el día de hoy. Estamos hablando de las buenas prácticas de un almacén eficiente. Sin embargo, te estaremos contactando para darte mayor información. Jorge, se vinculan las áreas de producción con el inventario de componentes. Esto es para la planeación de materiales y componentes conforme al programa de mantenimiento de la aeronave. Correcto. El programa de mantenimiento está conectado con el módulo de componentes y SOMA te permite hacer la planeación de materiales y componentes de acuerdo al programa de mantenimiento de la aeronave. No tengo, aquí hay otra pregunta. Armando, buenos días. Con gusto, Armando, es un placer saludarte y sí, vamos a enviarte a todos los asistentes del webinar, se les envía el video de este webinar y bueno, te estaremos contactando o puedes contactarme vía correo electrónico para cualquier información adicional. Estamos cerrando el webinar el día de hoy. A todos, muchísimas gracias por su asistencia